¿Cómo funciona esto, no es cierto? El Arduino lo que va a hacer es solo un instrumento de adquisición de información, adquisición y recepción. ¿Qué es lo que va a enviar? Los datos de los tres giroscopios. Y va a recibir en cambio desde la view qué velocidad tiene que moverse el motor. Ya. Ya. Entonces para eso lo que yo hago es transmitir cada 50 milisegundos los datos de los sensores. Sí, cada 50 milisegundos exactos. Entonces para eso, bueno, eso puede ser variable. Entonces con la primera línea que ven aquí dice define time mode 50. Entonces quiere decir que yo cada 50 milisegundos voy a transmitir los datos de los sensores. Esto de aquí es para la comunicación con el MPU, las librerías. Y esto es en cambio la librería de la CIEL para que maneje los motores. Ya, aquí lo que estoy haciendo es creando tres objetos de los sensores de MPU. Ya, estos sensores se comunican por I2C. Ya, I2C es como que fuera como el protocolo serie, como 232, pero es diferente. Por las mismas dos líneas, transmisión y recepción, se comunican todos los sensores. ¿Ya? Entonces cada sensor tiene una dirección, se puede decir. Es como que fuera el esclavo 1, el esclavo 2, el esclavo 3. ¿Ya? Lo malo es que solo tienen un pin de habilitación. ¿Ya? Entonces, cuando ese pin está en 0, la dirección es 068. Y cuando ese pin está en 1, la dirección es 069. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A todos les ponemos con esta dirección. Sí, con la 068. Pero al rato que nos vamos a comunicar con este sensor, lo que hacemos es a los demás ponerles los pines en alto. Y solo al sensor con el que me voy a comunicar le pongo en 0 para que tenga esta dirección y los otros bajen a la dirección 69. Entonces ellos no cogen los datos, solo voy a comunicarme con el uno, después con el otro y con el otro. Ya, eso ya van a ver abajo. Ya, entonces ahí están los tres sensores con la dirección, con sus direcciones con las que me voy a comunicar. Todas estas variables de aquí, AX, GX, MPU, estas de aquí en estas variables se van a guardar la aceleración y los giroscopios de cada sensor. Sí, son tres porque son de tres sensores. La que dice aquí MPU3, aquí están en cambio en qué pines están conectados. El primer sensor está en el pin 3, en el pin 4 y el otro en el pin 5. Este aquí no se usa. Este era para Listo. Esto de aquí, esta parte de aquí es en cambio para la recepción de datos desde la view. ¿Sí? La view lo que va a hacer es ir enviando datos y esto se va a ir guardando en un vector. Va almacenando los vectores. Entonces yo cuando tengo tiempo, después de los 50 milisegundos, yo recibo toda esa información, actualizo y hago que el motor se mueva más rápido o más lento, según lo que me mande la view. Listo. Esto de aquí es para calcular los ángulos, pero antes lo que hacíamos era calcular aquí en Arduino mismo los ángulos. Sí, el ángulo de rotación. Porque recuerden, yo solo tengo aceleración en X, Y y Z. Sí, la aceleración, ¿qué significa? Si yo le muevo para allá, aumenta la aceleración en X. Si le muevo para allá, aumenta la aceleración en Y. Si le muevo para arriba, aumenta la aceleración en Z. Sí, entonces, entonces lo que yo tengo que hacer es pasar de aceleración y con el giro pasarme a ángulos, al ángulo de rotación. Pues, ya, entonces yo antes lo que hacía era hacerlo aquí en Arduino mismo, pero que suponte se utilizan funciones de arco tangente, seno, coseno, y eso le hace muy lento. Ya, entonces si yo quiero hacer un control súper preciso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que tratar de transmitir toda la información lo más rápido posible, es decir, en tiempo real. Suponte yo me estoy demorando acá 50 milisegundos, pero si yo metiera aquí toda la conversión de ángulos, me demoraba más o menos 250 milisegundos, es decir, 4 lecturas por segundo. Eso para el PID es malísimo. Ya. Entonces, por eso estaban estas antes, pero de ahí lo que hicimos es hacerlo en la view mismo todo eso, para que sea más rápido. Y esto de aquí es para fijar la velocidad del motor, el giro y cuántos pasos voy a dar en el motor, porque es un motor de pasos. Ya, inicio, con la view me comunico a través del puerto serie. Entonces inicio a 115.200, inicio la comunicación I2C para que se comunique con los sensores, inicio la librería del motor y ya. Esto de aquí, el A0 y el A1, si ven aquí, tienen
tienen fines de carrera. Ah. ¿Para qué? Para que cuando esté moviendo y ya llegue al final, no se quede trabado, sino lo que hago es invertir el giro y sigue para el otro lado. Ya. Ya. Inicio todas las variables y aquí lo que estoy haciendo es diciendo que los pines con los que yo decía qué dirección va a tener cada sensor, les pongo como salidas y les pongo en alto, ¿sí? Es decir, cuando todos están en alto no me comunico con ninguno, porque ahí tiene la dirección 69. Solo cuando les ponga en bajo, ahí cambian a la dirección 68 y ahí me comunico con ese sensor. Pues por defecto inicio todos en 69 para no comunicarme con ninguno. Ya. Entonces el siguiente paso es inicializar cada sensor, iniciar los valores. Esta parte de la inicialización es solo en la librería se inicia la librería. ¿Ya? Y otra parte importante es iniciar los offsets. ¿Sí? Estos offsets, ¿qué es lo que cómo se encuentran estos offsets? Se los encuentra con los sensores así, en posición horizontal, y lo que se hace es una calibración para encontrar, como quien dice, la aceleración cero. El 0 pies. Eso, el 0 pies. Se encuentran los 0, la aceleración y los giros 0, como quien dice, los valores iniciales, para que desde ahí empiece a tomar el giro. Ya. Entonces eso es otro programa que lo que hacemos ahí es calibrarles y esos valores que tenemos de aquí les metemos aquí para cada sensor. ¿Sí? Entonces miren, ahorita lo que yo voy a hacer es comunicarme con cada sensor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Metí dentro de un for, ¿no es cierto? Desde i igual a 0 hasta i menor a 3, es decir, para los tres sensores. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando me comunico con cada sensor, ¿qué es lo que hago? Solo el sensor con el que me voy a comunicar, el pin de ese sensor le pongo en bajo y el resto queda en 1. Inicializo, le mando a setear los valores iniciales, los offsets iniciales, y después le vuelvo en alto para dejar de comunicarme, y luego me comunico con el siguiente sensor y luego con el siguiente sensor. Ya. Ahora, hasta ahorita estamos en el setup, ¿no es cierto? Y antes de terminar el setup, lo que hago es coger el tiempo inicial, el tiempo con el que yo arranco a transmitir los datos. T0 igual a milis. El milis, recuerden, me entrega el tiempo en milisegundos desde que el Arduino se prendió. Ya. Ahora, para yo poder transmitir los datos cada 50 milisegundos, lo que yo hago es esto. En el void loop, en el lazo, lo que hago es preguntar si milis, es decir, el tiempo actual, menos el T0 que yo cogí al inicio, es mayor a 50, entro a hacer esto. ¿Qué hago? Transmito los datos. Y actualizo el T0 para que en la siguiente vuelva a coger. Entonces coge de 50 en 50 milisegundos. Hace esto. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo no pongo una pausa. Porque si yo pongo una pausa, dejo de ¿cómo te explico? No, porque miren, yo transmito, ¿no es cierto? Pero la view puede estarme enviando datos. Entonces yo tengo que tener la capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Transmitir en cierto tiempo y el resto del tiempo recibir. ¿Sí? Entonces esto va a entrar solo cuando sea 50 milisegundos, es decir, solo un ratito. Esto se demorará unos 2 milisegundos, 3 milisegundos. Y el resto del tiempo está esperando. Pero no está esperando. Si pusiera una pausa, esperaría. El resto del tiempo, ¿qué es lo que hace? Preguntar. Aquí, serial event. Lo que hace es preguntar si yo tengo datos por el puesto 0. Entonces de esa forma es como que yo transmitiera y recibiera al mismo tiempo. Y esta función de aquí lo que hace es, yo le doy la velocidad, le doy desde menos 1000 hasta 1000 y el motor gira hasta de menos 1000 a 1000 RPM. ¿Sí? Eso se encarga de hacer la librería, yo solo me encargo de activar los pines y invertirles para que cambie el giro. En el serial event lo que hago yo es pregunto si tengo algún byte por el puesto serie, lo recibo y lo guardo en el vector. Una vez que ¿y cómo funciona la comunicación? Por ejemplo, la view me manda un código, me manda el 1, espacio, y ahí me manda la velocidad. ¿Y cómo sé que terminó ese dato? Porque al final me manda el enter. El enter es este de aquí, es este código. Entonces, él lo que hace es ir recibiendo byte a byte. Por ejemplo, la view me manda menos 1000. Entonces, la view me manda el menos, el carácter del menos, el 1, el 0, el 0, el 0, y al final me manda el enter. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es todos esos bytes, recibo, les guardo en el vector. Y cuando me llega el enter, quiere decir que ya me llegó todo el dato. Y ahí lo que hago es analizar ese dato, ver qué velocidad es. Y aquí lo que hago es pasar de string
con esta función el atoy lo que hago es pasar de string a entero. Sí. Un carácter, ya. Ya. Y listo. Y ahí lo que estaría haciendo es fijando la velocidad del motor. Listo. Entonces esto en Arduino. Entonces puedo abrir el monitor serie para que vean. Pues miren, ahí está transmitiendo. Pues miren, estos son los datos del sensor 1, aceleración en X, Y, Z, giro en X, Y, Z. Sensor 2, aceleración en X, Y, Z, giro en X, Y, Z. ¿Sí? Entonces estoy transmitiendo los datos cada 50 milisegundos. Y ahí está dale transmitiendo. Entonces si yo quiero empezar a mover el robot, el motor por decir, ahí empieza a mover. Si le mando negativo, se mueve al otro lado y detengo. Entonces ahora sí vamos a la view. Ya, bueno, entonces la interfaz todavía falta trabajar, y recién estamos haciendo las pruebas. Claro. Aquí lo que estoy mostrando es el ángulo del primer brazo, el ángulo del segundo brazo y el ángulo del tercer brazo. Ahí, ¿ya? Y aquí es el valor se puede decir, la salida. ¿Cómo le voy a ir moviendo yo al motor? El comportamiento. Sí. Y esta es la aceleración en Z, ya les voy a explicar por qué. Y estos son los parámetros del PID que estamos haciendo, todavía estamos calibrando. PID mis aceleraciones. Sí. Bien. Estamos intentando. Todavía. Claro. Ya, entonces, bueno, aquí inicio el puerto C a 115.200 y lo que hago es ir recibiendo los datos. Entonces recibo, guardo en un buffer. Voy recibiendo los datos, recibo. Una vez que me llegue el enter, quiere decir que ya me llegó todo un dato. Pues ahí analizo. Entonces, recuerden, ¿se acuerdan cómo yo transmitía? Transmitía 1, espacio, aceleración en X, espacio, aceleración en Y y todo eso. Ya, entonces lo que tengo que hacer es primerito preguntar de qué sensor estoy recibiendo. Entonces lo que hago es, tengo el buffer y saco el primer valor numérico, que ese me va a decir si es el sensor 1, 2 o 3. ¿No es cierto? Entonces obtengo el valor numérico. Entonces aquí, si vale 0 es que me llegó tonteras. Si vale 1 son los datos del sensor 1, si vale 2 son los datos del sensor 2 y si vale 3 son los datos del sensor 3. En el 1 estaría configurado porque sería como que la base, ¿no? No, es que ahorita, si vieron, le estaba probando solo así. Entonces quería ver si puedo controlarle solo así. Ya, de ahí ya le voy a casi como elevar los 3. Ya te cacho. Sí, porque en realidad es como que fuera un PID, 3 PIDs de ahí. Claro. Entonces quería probar primero con el primero. Ya, entonces, ya, y de ahí lo que hago es ir recibiendo los demás datos. Tengo 6 datos que iba recibiendo. Ya, entonces aquí yo tendría la aceleración en X, Y, Z y el giro en X. Ya, para yo obtener el ángulo de rotación, existe una fórmula en base a las aceleraciones y los giros. ¿Sí? Que es igual al arco tangente del giro en Y, del giro en X, dividido para la raíz cuadrada de la aceleración en X más la aceleración en Z, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces toda esta fórmula de aquí lo que me hace es encontrar la aceleración, que digo, el giro. ¿Sí? Encuentro el giro y eso mando a mi PID. ¿Ya? Entonces, y estás controlando ahí el giro para el PID para que... Sí, porque la cosa es que el giro, el ángulo tiene que ser este. Claro. Entonces, si yo muevo para acá, el PID tiene que reaccionar. Si muevo para acá, el PID reacciona. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y les voy a indicar ahorita que está pasando. Que, bueno, eso es por los giroscopios. Ya, entonces miren. Ahorita los 3 sensores están supuestamente en menos 90 grados. ¿Sí? Aquí es 0 grados, 90, menos 90. Hasta ahí está bien. Pero la cosa es que yo vuelvo para acá y para que vean. Ahí tengo 0 grados, ¿sí ven? 0 grados, ya. El ángulo incrementa. Bajo el ángulo decrementa, ya. Entonces yo tengo ahí, ¿no es cierto? Tengo ahí 90 grados. Ese sería mi set point.
¿no es cierto? Mi set point debería ser 90 grados. Pero ¿cuál es el problema? Mire, que si yo me voy para acá, el ángulo baja. Ujú. Pero si me voy para acá, Aumenta. también bajó. Entonces, yo no sé si me estoy yendo para el un lado o para el otro lado, no sé, porque no es cierto, más o menos cómo funciona el péndulo.